Os pido desde ya paciencia y perdón porque pese a que trabajo online, se me da muy mal la informática, así que para los errores y las dudas, o lo vemos en equipo o le preguntamos al comodín del público, que será José. Yo trabajo en lo privada, como os decía, y soy además de psicóloga, sexóloga. Me encanta hablar de este tema, el tema del colectivo también me encanta, son dos temas que me apasionan. Y bueno, un poco por todo esto y porque me he informado mucho, porque por eso me encanta, pues estoy aquí. Pero ya os digo, yo no lo sé todo y que os voy a pedir que esto lo construyamos en equipo, porque aunque yo hable más, pues simplemente es porque tengo un rol diferente, pero somos un equipo y esto lo vamos a construir en equipo, si os parece. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla y no os vayáis quitando las cámaras, que esto es como la frase mágica. Voy a compartir pantalla y la gente empieza a desconectar. No os lo quitéis por fin que vamos a hacer cosas, ¿vale? Cuando digo hacer cosas me refiero a que vamos a hacer alguna dinámica. Y quiero veros. Pero antes de la dinámica, sí que contaros esto para que lo tengamos claro. Este va a ser el temario, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poco pues con un módulo introductorio en el que veamos los conceptos pues, básicos de introducción. Luego hablaremos de algunas situaciones de vulnerabilidad en el colectivo, de la exclusión, ¿no? Que ya os decía que yo vengo también de los delitos de odio. Y pasaremos un poco ya luego a la parte más práctica, ¿no? Pues viendo prácticas inclusivas y cómo llevarlo todo esto que vemos en estos 3, 4 módulos a la práctica, ¿no? Fechas importantes a partir de ahora, los martes por la tarde. Tenéis una cita conmigo, por favor no faltéis, me romperéis el corazón si no. José, no sé si a las 5 o a las 5:30, porque hoy hemos tenido que cambiar, pero el resto de días a las 5, ¿verdad? En principio es a las 5, sí. De todas maneras, quiero ver el calendario porque he tenido unos problemas para encajar algunos cursos y es posible que a las 5 pudiera yo tener algún problema. Espero que eso se aclare cuanto antes. Vale, Perdonad, eso es todo lo malo culpa mía. Empezando por eso. Intentaré avisarlo en cuanto lo sepa seguro. Mañana, si puede ser. vale, perfecto. Gracias. Em, ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Pues como os decía, nos vamos a ver los martes 2 horas y además os voy a poner en la plataforma un texto de cada módulo. Además os voy a pedir que hagáis de cada módulo 2 prácticas, probablemente del último no, ya veremos cómo lo hacemos, pero me gustaría que fuera más dinámico que las 2 prácticas que hagáis en casa y al final del curso pues un cuestionario de evaluación. Ahora, os digo que esto va a ser un poco como Netflix, ¿vale? Entonces vais a tener para elegir entre diferentes versiones, si queréis con anuncios, con pocos anuncios o sin anuncios. Si queréis aprender únicamente con lo que os cuente en las sesiones que nos vemos, perfecto. Con esto vais más que de sobra para estar sensibilizadas, hablar en femenino a partir de ahora con el colectivo. Y Perdona, si Mónica, queréis, ¿a qué te refieres con anuncios y sin anuncios? esto digo, es, si en Netflix tenemos la versión de pagar menos, pagar más y pagar mucho más, ¿no? Pues cuanto más pagan, más contenido tienes. Pues aquí no hay que pagar, simplemente que tenéis diferentes opciones. Esto ya en función de la implicación de cada una. Si queréis aprender más, yo os doy más. ¿A qué me refiero? Lo que decía, nos vemos los martes, 2 horas. Os pongo la cabeza llena de información, genial, hacemos dinámicas y os vais a casa, hacéis las prácticas un poco para llevar a la práctica algunas de las cosas que veamos. Hasta ahí versión 1. Versión 2, os facilito un documento con información de cada módulo, que será el texto ampliado de lo que veamos. Ampliado, que está más redactado, con palabras más bonitas. Es un texto, no quiero que lo estudiéis, porque yo no me he estudiado todo eso jamás en mi vida. Pero sí que me habría gustado a lo largo de mi vida que alguien me ofreciera un texto con toda esta información y poder consultarla cuando me apeteciera. Y además, la otra versión sería que dentro de este texto hay cositas prácticas por si queréis ir viendo en casa. Tipo, os hago recomendaciones de pelis, de documentales, de series,
de noticias, ¿vale? Entonces, todo esto ya depende de vosotras y yo no voy a pediros nada más que lo que os digo, venir a clase, hacer las prácticas y el cuestionario de final de curso, ¿vale? Luego, ¿queréis seguir? Perfecto, tenéis toda la vida para ello, con el texto, los vídeos, las pelis. Os lo ofrezco y ya cada una decide. A eso me refería. No sé quién me preguntaba. ¿Ha quedado claro? Yo, María Isabel. Gracias. Marisol. Perfecto. Esto, por favor, que quede claro que los textos que os doy de cada módulo no son para estudiar, que si no me vais a odiar y yo no quiero que me odiéis tan pronto, ¿vale? Que es para consultarlo. Bien, entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque la sensibilización al final yo no puedo medirla. Quien diga que puede medir la sensibilización, pues después de 5 sesiones es una medición un poco cogida con pinzas. Entonces, a final de curso vais a tener conceptos nuevos, a lo mejor no, a lo mejor ya sabéis un montón y simplemente vamos a compartir, pero la sensibilización es algo que es transversal a vuestra vida, ¿vale? Por eso planteo así el curso, ¿ok? Eh, Me encantaría ver el chat. Voy a ver si puedo ver. Bueno, voy a seguir y ahora veo el chat. Entonces, como vamos a pasar muchas horas juntas, vamos a hacer un poco una presentación, ¿vale? Entonces, os animo, ya sea por voz o por el chat, a que digáis vuestro nombre, vuestra profesión, si os parece, dónde estáis ubicadas y algo que os guste. Voy a empezar yo para romper el hielo. Y bueno, ya hemos dicho que me llamo Mónica, ¿no? Trabajo, os he contado, como psicóloga en varios sitios, en Murcia y online. Y a mí, yo amo, es uno de los amores de mi vida, a mi perra que está ahí abajo, es mi perrija. Por eso la he puesto, ¿vale? O sea, esto es una de las cosas que más me gustan a mí en mi vida. Entonces os animo, ya sea por chat o por voz, a que nos contemos un poco, si os parece. ¿Quién se anima? Bueno, pues venga, arranco yo. Venga, perfecto. Yo soy Victoria Granado, tengo 31 años y soy educadora social. Actualmente estoy como técnico de educación del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Y pues, cosas que me gusten, el yoga, leer y paz mental. Porque tengo psoriasis y todos los disgustos se me van a la piel. Entonces valoro mucho estar tranquila mentalmente. Mm, Y tu cuerpo también lo valora. Gracias, Victoria. Ay, voy a Bueno, ver si... Sí, sí, os escucho. yo, Contad. yo me llamo Elena y soy trabajadora social. Estoy trabajando en servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia. Y bueno, pues mi pasión es el mar y bucear. Desde hace 2 años me saqué los cursos de buceo y me apasiona bucear. Y hacer deporte también, hago spinning y bueno, en general actualmente eso. Qué gusto, porque teniendo el mar tan cerquita, maravilla, el buceo. Qué guay. Gracias. Gracias, Elena. Podéis, si queréis, si no por el chat, si os da cosita. Bueno, venga yo, que nadie habla. Venga, genial, gracias. Hola, soy Mercedes, trabajo en el Museo de la Ciencia y el Agua, en Murcia. ¿Y cosas que me gustan? Yo qué sé, me gusta leer, viajar, hablar con mis hijas, ir con la pequeña en el coche mientras me enseña su música. Eh, es que una cosa o dos así solo es poco. Genial, me gusta la gente apasionada, que te gusten muchas cosas. Perfecto. Muchas gracias, Mercedes. En el chat, un par de compañeros han dicho: soy José David, 44 años, policía local desde hace 18 años. El micro apagado porque mi niña pequeña está por aquí, de lo que más quiero. Oh, perfecto, José David. Gracias. Otro compañero ha puesto: soy Miguel, 38 años, trabajador social de servicios sociales en el Ayuntamiento de Lorca. Me encanta la música y adoro los festivales. Genial. Gracias, Miguel. Ana ha dicho: soy Ana. Ana, ¿te gusta el misterio? Ay.
Soy limpiadora de colegios, ahora estoy en baja y por eso puedo estar con vosotros. Fenomenal. Espero que estés lo mejor posible, Ana. Bueno, yo me llamo Pedro, soy el responsable de que María Ángeles ande por aquí, Sí, yo. porque le comenté sobre esta plataforma, porque el año pasado hice un curso y bueno, trabajo con ella, somos compañeros en el IMAS, somos trabajadores de la comunidad autónoma y, y bueno, me encanta, la verdad es que me encanta la formación y surgió la posibilidad de hacer este curso y nos pareció muy interesante. Y bueno, pues tampoco, un poco más, sí, al final, Fenomenal. Gracias, Pedro. nada, tío. Bueno, yo continuando con mi compañero Pedro, que me encantó. Yo llevo muchísimos años trabajando en servicios sociales, yo soy administrativa, ¿vale? Estudié Derecho, no tengo nada que ver con servicios sociales, pero desde que estoy trabajando en el IMAS, que llevo muchos años, la mayoría de mis compañeras son y han sido educadoras sociales, trabajadoras sociales, y son personas muy sensibles. A mí me han enseñado muchas cosas, ¿eh? Han trabajado con una mujer maltratada, en programas de inclusión, con menores, y me encanta. O sea, es que yo digo que debería de haber estudiado eso, porque me he dado cuenta que me gusta muchísimo. Entonces, no sé por qué todos los temas que tienen que ver, ya sea de formación, de lo que sea, con esta sección, con estos temas, pues me encanta. Entonces, cuando vi el curso, pues me animé junto con mi compañero a hacerlo. En fin, es como un descubrimiento personal. Estudia una cosa, pero luego empieza a trabajar en otra y dices, pues si es que me gusta más esto que lo otro. Y ya está, no sé. Maravilloso. Y qué bien que estéis aquí en plan compis, que luego Sí, podéis comentar la jugada. Genial. claro, fue mi compañero el que me lo dijo y dije, "Ay, pues venga, pues vamos". Y ya está. Quiero aprender mucho y aportar muchas cosas, lo que pueda. Eso es. Fenomenal. Gracias, gracias, María Ángeles. Vale, pues ¿falta alguien por presentarse? Creo que sí. Siempre hay alguna persona timidilla. Agustín, En ello. No, no es sencillo. ¿Se me escucha? Sí, Vale, pues nada. Mónica, yo te llevo siguiendo hace ya bastante tiempo. anda, Eh, mí, tengo un fan. hemos coincidido en alguna otra acción formativa o de Columbares dentro del programa de atención a la diversidad y que llevabais para adelante. De hecho, yo creo que hemos coincidido en dos ocasiones. Y nada, yo soy técnico de empleo del Ayuntamiento de Murcia y nada, bastante sensibilizado con esta cuestión, que quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a Pepe que haya echado para adelante con una acción formativa que creo que va a tener muy pocas convocatorias de no cambiar el panorama. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me encanta la sociedad que tenemos, me encanta la comunidad en la que estamos viviendo, pero me creo también que a esa... perdona, que tengo una llamada. Me creo que a esa comunidad que estamos compartiendo le queda poco. Le queda poco y en ese sentido es de agradecer que, bueno, podamos tener estos foros que creo que ya os digo, que dentro de poco van a ser difícilmente planteables por parte de las federaciones, por parte de la FIAP, por parte de tal, porque visto lo visto, esto es un tema que levanta muchísimas cuestiones que hay mucha gente deseosa de que no se hable de una realidad que es parte inherente a nuestra convivencia. Entonces yo quiero agradecer eso, que me deis la oportunidad de participar de una actividad que creo que viene a sumar a lo que a mí me encanta y es el ámbito de convivencia que tenemos ahora mismo y que cada día que pasa está más en peligro, sobre todo para las personas que pertenecen al colectivo y las personas que por convicción consideramos que pertenecer a un colectivo, sea cual sea, es algo que enriquece
la universidad de la vida de todas las personas que formamos parte de nuestra sociedad. Agustín, Agustín, pues hemos empezado fuerte. Gracias por todo lo que has dicho. Perdona, María Ángeles, ¿qué ibas a decir? porque creo que conozco a este chico, Agustín Caño, ¿verdad? A ver, Agustín, ¿eres el padre de Gisela? No me contesta. Sí, soy yo. ¿Me ha reconocido? ¿Sabes quién soy? La madre de Sí, claro, Arjona. totalmente, la mamá de Elena. Claro, que nos conocemos, madre mía. Bueno, ya está. Sí, que Murcia es un Aquí pueblo. estamos juntas, en el curso. Sí, yo también te conozco, Agustín. Hemos hablado por teléfono alguna vez. Que yo estoy en servicio social en Cabeza de Torres y alguna persona de derivado ya a la oficina de empleo. Perfecto, estáis todos, ¿no? ¿Todos habéis dicho algo? Sí, María Isabel ha escrito por María acá Isabel en el chat. también. Trabajo en el ámbito de lo social, tengo 62 años y me encanta la naturaleza, el cine, la música y muchas más cositas. Dice también Agustín, la culpa será de José, es broma. Siempre. Bueno, pues nos conocemos un poquito más, algunos ya conocéis un montón, genial. Entonces vuelvo a compartir. No voy a compartir todavía, ahora que habéis quitado toda la cámara ya. No, vale. Si podéis ponerla por fin, me gustaría que mirarais un momento a vuestras compañeras y sin decirlo en voz alta, si queréis lo podemos poner por el chat, me digáis cuántas personas creéis que hay en este grupo que pertenecen al colectivo. Ponemos un número por el chat, ¿vale? Entonces por fin no quitéis las cámaras si las habéis quitado ponerlas. Vale, Mercedes dice, ni idea, ¿qué más da? Es una buena reflexión también. Qué cuidadosa soy, me encanta. ¿Vale? Bien. Voy a Eso poner- me lo planteo. ¿Vale? Todos directa o indirectamente pertenecemos al colectivo. Claro, Agustín. Digo, ¿quién ha dicho esto? Agustín. No lo había pensado, la verdad. Ujú. No sabría decirlo así solo con mirar. Ujú. Yo digo dos, venga, ¿vale? Mónica, sácanos de este apuro ya, por favor, que no queremos decirlo. Ok, vale. Esto era para que, si os mojabais, que no ha pasado, está bien también, hablar un poquito de cómo tenemos ya ciertos estereotipos y prejuicios metidos en la cabeza. Cuidado que aunque no os hayáis mojado, están ahí, ¿eh? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Claro, pregunta trampa, por la cara no se debe ni se puede juzgar. No se debe ni se puede, efectivamente. Como digo, todo esto está aquí dentro y entonces esto influye. Cuando trabajamos con personas del colectivo, ya lo sean o no, esto influye en cómo trabajamos, ¿vale? Venga, otra dinámica. Estaréis pensando, madre mía, ¿ahora por dónde saldrá? Yo os pregunté en el cuestionario que os presentarais, que dijerais cómo sería vuestra sexualidad con 4 palabras, ¿no? Esto era con toda la intención del mundo. Os prometo que hay más cosas en este curso, además de preguntas trampas, no es lo único. Esto era con toda la intención del mundo, porque a la hora de hacer una presentación ya podemos presentarnos diciéndole a la otra persona que estamos sensibilizadas con el colectivo. Fijaros que si yo me presento directamente diciendo mi nombre, el género por el que quiero que me traten y el pronombre que quiero que se dirijan hacia mí,
ya le estoy invitando a la otra persona a hacer lo mismo. Se lo puedo preguntar también directamente. Oye, María Ángeles, ¿con qué género te identificas o qué pronombre quieres que utilice contigo? ¿Qué os parece esta pregunta? ¿Cómo contestaríais a esa pregunta? A ver, creo que no es una pregunta con maldad, pero lo veo como un poco intrusivo, ¿no? O sea, si me lo dice la persona directamente, entiendo que es una opción de la persona, ¿no? Pero yo preguntarle, oye, ¿cómo quieres que me dirija a ti? A lo mejor ella no me, o él o ellos, no me quiere dar ningún tipo de explicación. Entonces creo, no sé, me parece un poco intrusivo. Puedes decirle, en vez de preguntar directamente el género, no tengo muy claro si quieres que utilice algún género en concreto contigo, con qué pronombre te gustaría, con qué pronombre te sientes más cómoda o cómodo o cómode, y que te diga la persona. Y esto no se lo vas a decir a todo el mundo, esto se lo vas a decir a las personas que no te encajen en lo que ahora vamos a ver que encaja y no encaja. Quiero decir, cuando veas a una persona que digas, "Jolín, no sé si llamarlo en femenino o en masculino", no te quedes con la duda y no te tires a la piscina. Pregunta. Y al principio, Solo he vivido una situación así, que fue en el anterior trabajo, que yo trabajaba con menores en riesgo de exclusión social, y sí que es cierto que uno de los alumnos que yo tenía en el proyecto me pidió por favor que me dirigiera como ellos, para que no le pusiera ningún tipo de género, puesto que me explicó, que fue cuando yo empecé a descubrir las diferentes modalidades, por decirlo de alguna manera, que él no se sentía género fluido. ujú, vale, Entonces, pues ahí empecé yo un poco y me dirigía como me había pedido. ujú, perfecto. Y al final no va a depender de nosotras, va a depender de la otra persona. Claro, Mónica, es que, a ver, a mí me surge un poco la duda de decir, em, ¿por qué tengo que preguntarle yo cómo quieres que te llame? Si, es decir, si yo pregunto cómo te llamas, ya me lo tiene que decir la persona cómo se llama, ¿no? Es decir, no tengo por qué yo diferenciar tampoco esa manera de llamarle de una manera distinta si le tengo que decir cómo te llamas. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, Ujú, si yo me llamo, si a mí me llama María Isabel y a nivel más familiar, más concreto, me llama Marisa, yo decido quién quiero que me llame de una manera o de otra, ujú, pero es decir, cómo quiero que me llamen, me voy a presentar. Entonces, a veces tampoco tengo muy claro esa parte de respeto o no respeto, cuando yo creo que como persona tú tienes que presentarte como quieres que te llame. Y también hay que darle esa opción a cualquier persona, independientemente que seas de un género o te identifiques con un... O sea, me refiero, es decir, que por qué... O sea, con esa reflexión me planteo yo, es decir, ¿por qué ir con tanta cautela, ¿no? Es decir, ¿por qué no normalizar esa parte, ¿no? Es decir, de, ujú. no sé. Como decía, esto será únicamente con las personas que veamos que no nos encajan en hablar en masculino o hablar en femenino, o que veamos que la persona reacciona con algún gesto, se siente incómoda cuando nos dirigimos con algún género en concreto a la persona. Entonces ahí sí podemos preguntarle, oye, ¿te parece bien que utilice este género? ¿Prefieres que utilice otro? ¿Con qué pronombre te gustaría que me dirija a ti? ¿Vale? O sea, no es preguntarle tanto por el género, igual me he expresado mal, sino con qué género quiere que hablemos hacia esta persona. Si en femenino, en masculino, en neutro. Y al final, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacerlo con cautela? Porque si le hablamos en masculino y nos identifica con masculino, lo estamos incomodando, lo estamos discriminando. Imagínate que yo te hablo a ti en masculino, aunque tú me has Mm, dicho que eres mujer. mm, Pues tú dirás, leche, que soy una mujer, no me hablas en masculino, ¿no? ¿Qué te pasa? ujú, ujú, ya. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito en algunos conceptos, ¿os parece? Me encanta porque es un tema tan de actualidad que es normal que directamente entremos en debate. Entonces, genial que esto sea así. Voy a compartir pantalla para empezar un poco a explicaros, ¿os parece? Pero por favor, interrumpidme todo el rato
interrumpirme cada vez que queráis, ¿vale? Ya nos conocemos un poquito. Bien. Como decía, os ofrezco estas diferentes modalidades porque lo que yo quiero para algunas de vosotras, pues que ya estáis muy sensibilizadas con este tema, no entrará tanto esta metáfora, pero yo quiero que para aquellas que tenéis un poquito menos de recorrido en el trato con el colectivo, quiero que esto sea como el viaje del héroe. El viaje del héroe es una metáfora que utiliza Joseph Campbell porque se dio cuenta de que muchos argumentos de películas, de libros, tienen como este guión siempre, ¿no? Que es el héroe tiene como una llamada a la transformación, ¿no? Que es que de repente empieza como una aventura, ¿no? En la que tiene que superar todos los miedos o las inseguridades, ¿no? Y a lo largo de esta aventura, pues va por un camino de autodescubrimiento, ¿no? En el que tiene que luchar, pues esto, con sus demonios, con las sombras, ¿no? Os he puesto aquí a la derecha algunos ejemplos en los que se ve este recorrido del héroe, ¿no? El Rey León me encanta porque Simba por ahí va a tope peleando con sus demonios y luego, pues a lo largo del viaje el propósito no es tanto el conseguir algo, sino que al final es más la transformación, ¿no? Esa evolución. Y vuelve de todo este viaje, pues con unos conocimientos que antes no tenía y que pueda aplicar ya al resto de la vida. Es un poco ambicioso que yo quiera que esto sea un viaje así para vosotras, pero oye, como decía antes, al final no es tanto que de aquí salgáis con unos conocimientos en la cabeza, sino que salgáis como con unas antenas puestas que a lo mejor estaban un poquito menos encendidas, ¿vale? Entonces, bueno, como te decía, hay muchas películas con este ejemplo. Star Wars, el viaje que pega el protagonista y el cambio que pega, pues es el más llamativo, ¿no? Que podríamos decir. Dicho esto, vamos al lío. Y hablemos de sexualidad. Muchas veces cuando hablamos de sexualidad, directamente nos viene a la cabeza el sexo. Y ojo porque no es solo hablar de sexo o relaciones sexuales como tal, ¿no? La sexualidad, según nos dice la Organización Mundial de la Salud, se compone un poco de pues, los pensamientos o cómo vivimos los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones, ¿no? Y fijaros que la sexualidad no empieza nada más y nada menos que en el momento en el que somos gestadas, ¿no? Porque ya hay muchos estudios psicológicos que demuestran que durante el embarazo las hormonas que reciba el bebé pues van a influir en su personalidad, en su forma de vivir el mundo y todo, ¿no? Y al final todo esto influye en cómo cada una vive la sexualidad. De los 0 a los 2 años ya sabemos un poco que lo que más se tiene es pues, todo lo que tiene que ver con el control de esfínteres, la curiosidad por el cuerpo, el placer a través de la boca, la estimulación a través de los genitales y así. Y sabemos que de los 0 a los 2 años, para los que sois papás, mamás, hay dependencia total de las figuras de referencia y cómo se forme la relación con estas figuras, pues va a formar lo que es el apego. El apego va a influir directamente en cómo se viva la sexualidad, las relaciones que se establezcan y todo, ¿no? De los 2 a 6 años empieza a haber ya cambios en cuanto a la curiosidad por el cuerpo, el comparar con los cuerpos de otras personitas de la misma edad. Y a los 2 años empiezan a adquirirse los roles de género a través de las figuras de referencia. Esto va a depender directamente de la cultura, porque la cultura va a asignar directamente el género al sexo. Ahora después vamos a ver qué significa esto. Sobre todo, aquí lo más importante sería la relación con las figuras de referencia, igual que en la anterior, que está muy marcada por el apego que se crea, ¿no? De los 7 años a la pubertad, pues, se siguen produciendo cambios en cuanto al desarrollo físico, vello, crecimiento de las mamas, voz, etc.
También en cuanto a lo cognitivo, empieza el pensamiento formal, la capacidad de comprender el mundo y el desarrollo psicosocial. Empieza a cambiar el autoconcepto, empiezan a tener más autonomía, más regulación emocional. Y entramos en la adolescencia, donde la identidad empieza a cobrar mucha más importancia. Se empiezan a tener nuevas formas de sentir, de pensar, aparecen las primeras relaciones sexuales, las primeras vinculaciones afectivas que van a marcar, junto con el apego que se ha establecido, pues un poco la forma de vincularse, ¿no? en las relaciones. Además, aquí tiene mucha importancia la adquisición de la identidad sexual, que, como os decía, va a estar influida por el sentimiento de pertenencia a determinadas categorías según los referentes o los agentes de socialización que tenga cada personita. Vale, entonces, la sexualidad, esto para que lo tengamos claro, la gender bread, la galleta de jengibre en inglés, que nos habla de los 4 conceptos que compondrían la sexualidad, ¿vale? Por eso os pregunté en el cuestionario, ¿cómo sería tu sexualidad con 4 conceptos? Para ver un poco por dónde íbamos. El sexo sería, el sexo sería las características biológicas o fisiológicas que distinguen los cuerpos masculinos, femeninos e intersexuales. Vale. Estas características incluirían cromosomas, hormonas, órganos reproductivos y genitales. Normalmente se ha clasificado como masculino y femenino, pero hoy en día se reconoce también la intersexualidad. El sexo masculino sería todo esto, que quede claro que sería el sexo biológico, ¿vale? Que es con lo que nacemos biológicamente. Sería el que presentan las personas XY, con genitales masculinos, pene, testículos y altos niveles de testosterona. El sexo femenino sería biológicamente las personas que presentan XX, genitales femeninos, vulva, vagina, ovarios y niveles más altos de estrógenos. Y las personas intersexuales no tendrían una única anatomía, porque pueden tener diferentes composición cromosómica, hormonal o tener genitales ambiguos, cromosomas XXY. Hay diferentes tipos de intersexualidad, no las he puesto todas, ¿vale? Aquí abro pregunta de nuevo. ¿Cómo de familiarizadas estáis con la intersexualidad? ¿Conocéis personas intersexuales? ¿Conocíais de la existencia de las personas intersexuales? ¿Cuántas personas intersexuales diríais que hay? Yo no lo sé, yo una amiga que es amigo de mi hija, ella me dice, sí, es que Paula, que ahora se llama Gerard, tenía vulva y tenía un micropene o algo así, que tenía como los dos. Y me resulta curioso, ¿no? Pues sería un caso de una persona intersexual. Gracias por compartirlo, Mercedes. ¿Alguien más está familiarizada con las personas intersexuales? ¿Conoce a alguien? Yo conozco a 2 personas, un sobrino mío que tuvo un problema al nacer, que no aparecía realmente los genitales realmente desarrollados y tuvo que pasar un proceso de operación, varios procesos de operación, hasta que al final parecía que él tenía más lo que era el desarrollado más el pene, y entonces se optó más por... Y entonces fue un proceso de muchas operaciones. Y luego ya un proceso ya de un amigo de mi hijo que sí que ha sido, o sea, está en un proceso de cambio, ¿no? Ya ahora mismo de transformar, bueno, de cambio de hormonal también y De ya, transición. sí, sí, de cambio. Entonces son dos situaciones muy diferenciadas, muy distintas, claro. Ujú. Vale. Vale, gracias por compartirlo. No te veo, así que no sé quién eres, pero Soy María Isabel. Fijaros que realmente es bastante común. Hay bastantes personas intersexuales
En España, el 1,7% de las personas es intersexual y esto que esté registrada. Pero fijaros que los registros al final son para casos como el que ha contado María Isabel, ¿no? Que llegan a iniciar un proceso médico o algo así, ¿no? Hay muchos casos en los que la persona ni siquiera es consciente porque a lo mejor tiene alguna pequeña variación o no lo nota o nunca se lo ha planteado. Mm, en- no me voy a ir muy lejos, pero de los tres últimos años para acá, yo he conocido el caso de dos mujeres que me han dicho, ah, pues si a mí me pasa eso, yo tengo el clítoris un poco más grande. Vale, pues esto sería un tipo de intersexualidad. O sea que fijaros que a lo mejor este 1,7% de España no es un 1,7%. Os recomiendo la película XXI si no estáis muy familiarizadas con las personas intersexuales. Aquí plasma algunas situaciones que pueden vivir las personas intersexuales, ¿vale? Y yo creo que merece mucho la pena verla, por si os apetece. Bien. O sea, Mónica, yo es que tengo que decir algo. Claro, Es dime. que no me lo puedo callar. Con el caso que ha dicho la compañera, que naces con dos y uno está más desarrollado que el otro, Ujú, ¿no? Y deciden, pues, que vamos a tirar por el pene, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? ujú. Ostras, pero eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Claro, pero es una, Mercedes, es una decisión también del médico, ¿vale? Porque evidentemente había como, o sea, muchos análisis médicos, o sea, dentro de los órganos estaba más desarrollado lo que era más, a nivel hormonal había más cromosomas y tal, más masculinos que femeninos, y fueron unas decisiones súper complicadas, porque No, ya claro, se entiendo, ¿no? es Pero decir, pero fue muy difícil porque, claro, para reconstruir lo que es el pene y luego, es decir, claro, un niño, fue un proceso muy difícil, ¿no? Porque, claro, es decir, bueno, a nivel de educación, ¿no? De esfínteres y todo, fue un proceso complicadillo, sí, sí. Y a mí me acercó porque es más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿no? Es decir, cantidad de padres que se encuentran con niños en esas situaciones. Es decir, que yo lo viví por mi hermano, ¿no? Es decir, bueno, tuvo hasta los 12 o 13 años estuvieron operándole, ¿no? Es decir, y reconstruyéndosele de tejidos de su propio cuerpo porque, y ahora genial, ¿eh? Él tiene ahora mismo unas relaciones y tal, muy bien, ¿no? Pero pasó, claro, todo el proceso de identificación y fue muy duro, fue muy complejo, ¿no? Es decir, fue muy complejo. porque yo creo que la operación al final decide un poquito si vas a ser niño o niña, Ujú. ¿no? Sí. Decide el sexo Vamos. de Mm, esa persona. mm. Al final, la identidad de género sería algo diferente. Ahora vamos a hablar de la identidad de género. Habéis abierto un melonazo con las operaciones, la cirugía en las personas intersexuales. Esto es algo que se ha luchado mucho desde la comunidad intersexual, el prohibir los procedimientos médicos y dejar que la persona se desarrolle y cuando haya crecido y tenga una identidad de género clara, decida si quiere entrar en un proceso quirúrgico. Es un tema que ya os digo que es un melonazo y gracias por abrirlo, María Ángeles. No, y además es que se genera también un proceso también de educación familiar porque es una cosa tan elemental como mi hermano tenía que hacer, o ir a la SEO a hacer pis sentado, porque él no podía hacer pis, o sea, o ir como otros niños, ¿no? O sea, de pie. Entonces, claro, mueve cantidad de cosas que no puedes compartir con tus iguales y es complicado, ¿no? Todo lo que conlleva alrededor es difícil, ¿eh? Es decir, acompañar en estas diferencias, no solamente ya porque claro, es algo que tú no ves, porque tú te puedes sentir, y es un niño muy masculino, es decir, muy masculino en cuanto a aficiones, en cuanto a relaciones y tal, pero en cuanto a manifestaciones es muy complejo, ¿eh? Es decir, es difícil y te estoy hablando de que acompañarlo y sensibilizarte es difícil. Entonces, personas que quieran producir es complicado porque a nivel emocional tampoco hay, no estamos preparados para esto, ¿no?
Efectivamente, es que la educación de la que venimos y la sociedad de la que venimos ha machacado mucho todo lo que no es sexo masculino y sexo femenino. Entonces, de aquellas lluvias de estos lodos, ¿no? Y todavía a día de hoy hay mucho estigma hacia las personas intersexuales. Entonces, como os decía que a nivel de lucha se ha luchado mucho porque no se realicen estas intervenciones hasta que avanza un poco la edad de la persona para que la persona pueda tomar decisiones por sí misma. Porque efectivamente antes lo que se hacía era operar desde pequeñitos a los bebés y luego eso también traía pues muchos problemas porque a veces el sexo asignado no era el género con el que se identifican. Entonces entrábamos ya en que la persona tenía que transicionar si quería o no, la disforia de género. Todo esto lo vamos a ver un poquito con calma, ¿vale? Que estamos empezando. Pero efectivamente la intersexualidad es un melonazo, es uno de los colectivos dentro del colectivo más castigados a nivel social. ¿Os parece que si seguimos un poquito? Bien, el género sería la identidad en cuanto a los roles, comportamientos, actividades o atributos que la sociedad considera apropiadas para cada género, ¿no? Entonces, al final, pues es una construcción social. Eh, es cómo yo me veo, cómo yo me siento, ¿vale? El género puede coincidir o no con el sexo biológico. Yo puedo nacer con sexo femenino y sentirme mujer, o puedo nacer con sexo femenino y no sentirme mujer, ¿vale? Ahora veremos estos casos. O sentirme de otro género, ahora veremos. El tercer concepto sería la orientación sexual, que hablaría de la atracción emocional, romántica o sexual hacia otras personas. Fijaros que hay una O, no una I, porque pueden no dar las tres cosas. Y esto influye porque hay diferentes orientaciones sexuales en función de cada una de las tres cosas, ¿vale? Ahora después vamos a verlas. Y el último sería la expresión de género, que sería la apariencia, el comportamiento, forma de vestir, la voz, los aspectos externos. Vale, hasta aquí fácil, ¿no? Pero vamos a ver un vídeo. Esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguros. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es X, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombres. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico y identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas del mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir,
rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde entonces. Ahora, ¿cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías? Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino, o un hombre con pene masculino y homosexual, o puede ser una mujer transexual femenina y lesbiana, o puede ser una mujer con vulva masculina y heterosexual, y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas, que a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista y hay realidades que no he reflejado en la explicación. Es así porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, dos realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún y por tanto más guay. Así que atención, que lo que te voy a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XX. Mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexual. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre, pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La intencionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varía. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello se crea una especie de triángulo de la orientación sexual, donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Por último, ocurre lo mismo con la expresión del género. El abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no, porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, te toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Recuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay, por tanto, una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. ¿Qué os parece el Ese vídeo? vídeo hay que verlo despacito, ¿eh? Con apuntes.
Este vídeo tiene, no sé si 8 o 10 años. Hay algunos términos que se han quedado un poquito obsoletos, pero me gusta porque eh, después de verlo dices, efectivamente, te tomas apuntes, pero es una manera muy gráfica de ver que hay muchas realidades y que a lo mejor hay más realidades todavía de las que se les ha puesto nombre aún. Entonces, por eso me gusta este vídeo. Vamos a ver un poco más despacio todo esto, ¿os parece? Vale, como contaba en el vídeo, esto de todas formas lo tenéis ampliado en el texto. Como os decía al principio, es mucha información, entonces podéis consultar ahí poquito a poquito, ¿vale? Como decía en el vídeo, si partimos del modelo de género binario, del binarismo de género, las personas que se identifican, o sea, perdón, que nacen con sexo masculino y se identifican con género masculino, o las personas que nacen con sexo femenino y se identifican con género femenino serían las personas cis. Y las que nacen con un sexo pero no se identifican con el sexo, con el género asignado al nacer, serían las personas trans. ¿Hasta aquí todo bien? Si no está bien, hablad ahora, calles para siempre. En cuanto al género, si salimos del binarismo de género, nos encontraríamos a las personas no binarias, las personas de género fluido, las agénero, que son, como ha dicho, que no se identifican con ningún género, perdón, las no binarias son las que no se identifican con masculino o femenino, se identifican con los dos, con rasgos, o sea, como que se mueven en ese espectro, ¿vale? Género fluido iría un poco en la misma línea, bigénero que se identifican con los dos, trigénero con los dos, masculino, femenino, y con un tercer género que sería el neutro. Hay más categorías de género. No quiero poneros la cabeza con un bombo, entonces si queréis las consultáis con calma en el texto. Si nos basamos si tenemos todo esto en cuenta a la hora de hablar de orientación sexual, si hablamos de orientación sexual desde el modelo binario, un hombre que se siente atraído por hombres sería homosexual, una mujer por mujer es homosexual. Hasta aquí todo claro. Gay también, lesbiana también, hetero también. He puesto en negrita el término bi. Ahora os diré por qué. Si salimos del modelo binario, es donde entrarían otras sexualidades diferentes, ¿no? Otros géneros diferentes y entonces otras atracciones sexuales diferentes. Entonces, una persona que se identifique como pansexual sería una persona que se siente atraída por todos los géneros, ¿vale? Se sale del binarismo de género, se siente atraída. Ahí miraríamos la otra tabla y se podría sentir atraída por todos los géneros. Una persona asexual no siente deseo sexual. ¿Os acordáis que os decía que dentro de la orientación sexual no había que tener los 3 elementos? ¿Vale? Pues estas personas, las personas asexuales, pueden establecer relaciones emocionales, románticas, pero no sexuales, no tienen esa pulsión, ese deseo sexual. Una persona bisexual estaría también dentro del campo de la asexualidad, pero sí tiene un poco deseo sexual. Tienen lo que dicen un poco, ¿no? Demisexual, aquellas personas que solo pueden sentir atracción sexual después de tener un vínculo, hay más orientaciones sexuales, ¿vale? ¿Por qué he puesto en negrita a las personas bisexuales? Porque inicialmente se identificaban personas bisexuales las que se sienten atraídas por hombres y mujeres, ¿no? Pero como todos estos temas, al final la sociedad va más rápida que el lenguaje y los términos van cambiando, ahora, o desde hace un tiempo, hay un poquito de controversia en cuanto a que la persona bisexual no se siente atraída solo por personas heterosexuales y homosexuales, sino que se siente atraída por su sexo y perdón, su género y otro género. Entonces, ¿qué diferencia habría entre bisexual y pansexual? Os dejo una práctica con un vídeo maravilloso para que os rompáis la cabeza con este tema. ¿Vale? Pues ya empezamos a odiarte, Mónica, lo sé. Está bien así. Reitero lo que decía antes. Aquí lo importante no es tanto
lo que yo vea en la persona, cómo yo crea que tengo que dirigirme a ella, sino le pregunto. Le puedo preguntar el nombre, qué pronombre quiere que utilice, en qué género quiere que me dirija a ella, ¿vale? Ojo con esto. ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? ¿Todas? Ahora no veo el chat. ¿Hay algo en el chat? Los que tenéis cámara, decimos. No, no hay nada en el chat ahora mismo. Gracias, José. Entonces, ¿por qué es importante poner nombre? Porque todo lo que sea poner nombre ayuda a visibilizar, ayuda a normalizar, ayuda a que algo que hasta ahora no existía empiece a existir. Pero cuidado, porque ponerle nombre tiene que ser una herramienta, no una caja estanca, porque como decía en el vídeo, la sexualidad al final no es algo como una caja y de ahí no te salga. La sexualidad va fluyendo a lo largo de nuestra vida, aunque tengamos súper clara nuestra orientación, aunque tengamos súper clara nuestro género. Yo estoy segura de que si os parece un momento a pensar, ha habido a lo mejor algún momento de vuestra vida en el que os hayáis identificado con algún rol, con otro rol que ahora mismo no es el predominante en vuestra vida, o habéis dicho qué persona más atractiva y nunca jamás os habéis fijado en ese género. Entonces, la sexualidad es muy rica, variada y fluida. Y sobre todo, que el lenguaje va más despacio que la sociedad. Así que no nos quedemos con las etiquetas, sino que sean herramientas. Voy a poneros otro vídeo. Os cuento un poco, no me juzguéis. Yo en épocas de mucho trabajo veo programas absurdos para que mi cerebro descanse, ¿vale? Entonces estaba viendo este programa de baile y me encontré con este ejemplo que dije, ahí esto lo tengo que contar al alumnado del curso de sensibilización. Así que os voy a poner el vídeo, ¿vale? Y ahora hablamos un poquito de ello. Está en inglés, pero con subtítulos. Ay, ¿qué ha pasado? Go 7. Males especially I'm talking to, we need to not look so young with our bodies. I'm not saying to walk out of here looking like beefcakes. I get that. That's not going to happen, but I need to make sure that we look developed and strong and that we can hold a lady above our shoulders. Yes, that's what I'm after. I've been told a lot of times that I need to act more masculine or more a certain way to be able to get any jobs, but I think that's so stupid. I would really think about it. What did happen last year was there was a few people, agents were like, love, I just got to give them a year to look more grown. Should I talk to Michael about like the gym, or do you think I should just leave it? Leave it. Okay, because I don't think they're going to want me to. Well, don't use the gym, but I think you need to get like, yeah, exactly. Like you can use it for other ways. But and you still can like you could get more tone. Yeah. Like get more tone. Yeah, for like fitness and stuff. Yeah. But I don't want to be beefy anyway because I can just lie. I can not lie. Mostly it's because of dysphoria. I don't want to look like a man. I go by they, them pronouns. That's just what's comfortable for me. A lot of people think of non-binary as like the third gender, like there's a new one. But the whole purpose is that it is the exemption of gender. Thank you. How's the modeling thing going? You look so famous, so it's them. Sorry. No, it's okay. Sorry, I know it's like an adjustment. Walking down the street, like at least once a week, there's like a faggot tossed at me or something or other. It's like terrifying, especially having just come out as non-binary and everyone already so unsure. I just get so nervous or so insecure or like worried. I know there are certain silhouettes, like certain things I can wear or what I can't wear, or like things that are feminine, but like not too feminine for the general public or not too queer.
And if I really want to wear something that's like super slay, I'll like bring like a t-shirt or a hoodie to wear over, and when I get to the venue, I'll like take it off. Where do you fit in the industry? I have no idea, but I think that's part of it. It's like finding where I belong. Vale. Este programa, al principio, cuando empecé a verlo y vi todo esto, dije, madre mía, esta persona lo va a pasar mal porque hacían todo el rato distinciones. Es un programa de baile, como contaba, todo el rato distinciones. Los chicos tenéis que hacer esto, las chicas tenéis que hacer esto. Y este muchache, es que se identifica con los tres géneros. A lo largo del programa va cambiando. Se quedaba fuera casi muchas veces, ¿no? Al principio, casi siempre. Lo que pasa es que al final el programa lo hizo bastante bien y fue como encontrando su hueco, y de hecho fue uno de las personas que mejor salió del programa. ¿Por qué os cuento este ejemplo? Porque las personas no binarias están empezando a verse en programas, series, películas y así. Y hay muchas veces que se cae un poco en el folclore, ¿no? Y en la representación que más vende. Y me gustó esto porque me parece que ha plasmado bastante bien la realidad de las personas no binarias, de ser, a ver, como muy suave, ¿no? Y muy edulcorado, aunque cuenta que le insultan por la calle y todo esto, pero con un final muy feliz, ¿no? Pero que lo plasma bastante bien, y cómo en los diferentes programas se va identificando con el género que más a gusto se siente, y se van adaptando a ello y sin ningún problema. Y al final lo de hablarle en el género es más casi que una incomodidad nuestra que de la propia persona, porque fíjate que corrige a la chica que salía diciéndole, ay, te he visto modelando tal, y sin problema, ¿vale? Os lo pongo un poco también por lo que hablábamos antes de cómo dirigirnos a las personas que se salen del género masculino y femenino, ¿vale? Perdona, Mónica, se te escucha muy bajo. No sé si será problema mío. Te escucho muy, muy, muy bajito. Es una prueba para ver si estáis atentas. No, mentira. Perdona. Voy a intentar hablar un poquito más alto, ¿vale? ¿Mejor así? Sí, gracias. Vale. Gracias por avisarme. Bien, pues vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutitos, si os parece. Yo me voy a quedar por aquí si queréis contarme algo, transmitirme alguna duda. Si no, seguimos a I55, ¿os parece? Porque sea redondo. Perfecto, pues a I55 nos vemos. Mónica, Sí. yo es que creo, la verdad es que como pensaba que iba a acabar a las 7 el curso, es que tengo que hacer una cosa a las 7 y como me iba a ir a las 7, pues bueno, voy a aprovechar el descanso para ir saliendo. Te vas a perder. No, mentira. Me voy a perder la mejor parte. Bueno, de todas formas, bueno, sé que la están grabando, o sea que se quedará grabada y la terminaré de ver. Pero bueno, era eso, yo es que pensaba que era de 5 a 7 y a las 7 tenía, lo cuadré todo para que me fuera bien y ahora. Pero bueno, aprovechando el descanso, pues eso, ya te decía que me salgo ya y nos vemos la semana que viene. Fenomenal, gracias por avisarme. A ti te veo mañana, María Ángeles. Vale, Pedro, hasta mañana. Un beso. Venga, hasta luego. Adiós.
Estoy viendo por el chat que me oís bajito en general. Me voy a poner los cascos a ver si me oís mejor así. ¿Me oís mejor ahora? Sí, sí, se nota. Se nota la diferencia, sí, mejor. Venga, pues entonces así. Mm. Sí, yo te oigo mejor. Perfecto, entonces con cascos, como las cantantes. Mónica, ¿qué programa es? El que has puesto, el del último vídeo. Eh, ¿Cómo se llama? lo estoy buscando. Dance Live. ¿Cómo, Agustín? ¿Perdona? Dance Live. Gangs Era más Live. sí, Dance Live. Perfecto, Dance Live. Fácil, Leo. ¿Tú lo has visto, Agustín? Sí, pasa que, yo qué sé, es que esto es como todo, ¿no? Se sabe que esta imagen vende. La imagen que genera controversia a la hora de ser asimilada, vende. Es decir, y yo creo que está muy enfocado más en el fenómeno que en sí la vivencia. Es decir, yo, de hecho, te lo iba a comentar. Cuando empezamos el tema de acercarnos o profundizar un poco más con el tema del colectivo desde el punto de vista de la etiqueta, y no sé, a mí, yo entiendo que al principio sí, al principio para mí era como algo importante poder saber de qué iba cada cual, ¿no? Y tener en cuenta lo que era el género, el sexo y tal. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que, en definitiva, tratábamos con personas. Es decir, tu orientación, tu género, me explico, es algo tan personal que no sé hasta qué punto, desde el punto de vista de la intervención que yo hago, por ejemplo, con el tema de los jóvenes, entrar en este plano es más fruto de la convivencia y la confianza construida mutuamente que en sí saber quién eres bajo una etiqueta. ¿Me explico? O sea, y sí que es cierto que hay personas que por necesidades imperiosas, ¿no? Pues se ven abocados a plantearte esto desde el primer momento, o bien porque es parte de su ADN. Entonces ni lo ocultan, ni lo tienen que tratar, ni te lo tienen que, ¿sabes?, catalizar. Pero que en ese sentido, ya te digo, es más, no sé, o sea, me gustaría tener la oportunidad de llegar es que no sé cómo explicártelo, ¿no? O sea, de hacer un acercamiento a lo que es la diversidad desde el punto de vista testimonial, desde el punto de vista vivencial. Y que fuéramos capaces de encontrarnos con personas que han tenido que afrontar esto y cómo lo han afrontado y cómo lo han llevado, ¿no? Es decir, gente que incluso se ha visto, gente que incluso se ha visto obligada a migrar y a dejarlo todo por una identidad, por su ser persona y su querer estar ante la sociedad, ¿no? O sea, a mí me gustaría porque eso condiciona tantísimo lo que es un proyecto de vida y lo que viene después. Ahí ya hablamos de temas más profundos, eso está puesto en el módulo 3. Lo que pasa es que, Agustín, tú tienes ya unos conocimientos previos y yo no podía empezar tampoco la O casa sea, por el tejado, ¿no? Claro, yo hablo desde el respeto absoluto al estadio donde podamos estar cada una de nosotras con respecto a lo que estamos viendo y lo que estamos. Pero sí que es cierto que yo veo que cada vez que empezamos a hablar de esto, empezamos por tengamos claro algo que es muy complejo de tener claro, ¿sabes? Total. Sí. O sea, es complejísimo, ¿no? Entonces el tema es cómo yo me gustaría trabajarlo desde ese punto de vista, no en este curso, sino que se trabajara desde el punto de vista de lo que supone vivir y convivir, ¿vale? Desde el punto de vista de la diversidad para las personas.
Claro, y yo estoy 100% de acuerdo contigo con que no entramos a una persona del colectivo y preguntándole, ¿y tú cómo te identificas? No, por Dios, no hagáis esto. No, Nunca. tú eres asexual, eres grisexual, eres aromántico, no entraremos así. Lo que pasa es que sí que, gracias por decirlo porque a lo mejor me he explicado de una manera que se ha entendido de esta forma y no es para nada esto. Para mí es importante que tengamos claros estos conceptos porque si la persona en algún momento dentro de la conversación nos dice, es que yo soy bisexual y nos quedamos con cara de póker, eh, lo primero que va a pensar es, "Buah, no me va a entender". Y luego te lo va a explicar, ¿no? Y tú lo vas a recibir, perfecto, pero eso ya está ahí. Si de partida nosotros tenemos ese concepto ya en la cabeza y le decimos, ah, vale, sí, eres bisexual, ¿qué pasa? La persona dice, ah, bueno, vale, pues ya lo conoce, ¿no? Y sigue. Entonces, no es tanto que entréis a la persona con todo esto, sino que lo tengáis dentro por si acaso surge, pues un poco como lo que estábamos comentando, ¿no? Si viene una persona de otro país, el duelo migratorio es algo que está ahí, no se lo vamos a explicitar al conocerla, pero sabemos que le ha influido, ¿no? Pues esto un poco lo mismo, es tener todo este conocimiento nosotros dentro de la cabeza y poder, en el momento de la conversación, si sale, decirle a la persona, te entiendo, ya está. Bueno, son y 57, perdona. Ay, pues vamos al lío, venga. Oye, me ha encantado hablar con tu bicicleta. Vale, pues continúo entonces, vamos a ti. No sé si habéis hecho pausa o habéis seguido por aquí escuchando mientras A mí me gusta recomendar hacer pausa porque dicen los psicólogos, y para algo han estudiado, que a partir de los 50 minutos la atención baja. Entonces digo, bueno, pues que se tomen un café, hagan un pipí. Y mientras que hacíamos esta pausa, el compañero Agustín ha sacado un tema muy interesante en cuanto a si hay que utilizar esta terminología cuando hablamos con una persona o no, como que es como muy invasivo, ¿no? El entrar directamente con toda esta terminología y esto no es para nada lo que yo os planteo. Yo os planteo que todos estos conceptos estén dentro de vuestra cabecita, de manera que si la persona pertenece al colectivo y se identifica como demisexual, vosotras no pongáis cara de, Dios mío, ¿qué me está diciendo? No tengo ni idea, porque aunque la persona te lo explique de mil amores, lo primero que va a pensar es, va, no me entiende. Luego te lo va a explicar, pero él no me entiende y ya está ahí. Entonces estos términos, la idea no es que los saquéis con las personas que atendéis, sino que estén en vosotras y sea una manera de conectar con la persona. Cuando alguien te diga, pues yo soy demisexual, ah, vale, eres demisexual, ¿y cómo crees que esto te influye? O no sé, continuáis con la conversación como sea, ¿no? Yo tiro por las preguntas que yo haría, ¿vale? Que a lo mejor antes me he expresado de una manera que me he expresado mal. No vayáis por ir preguntando a la gente cuál es su sexualidad. Bien, dicho todo esto, vamos a seguir un poquito. ¿Qué significan las siglas? Esto sí que lo tenemos todas claro, ¿no? Lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual, queer y plus. Os pregunté al principio y en el cuestionario os dije que el tema de la edad influye. Yo tengo 35 años. A mí me vais a escuchar de vez en cuando decir LGTB o LGTBI. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a aprender del colectivo se utilizaba LGTB. El colectivo LGTB, el colectivo LGTB, según han ido uniéndose términos, se ha ido ampliando estas siglas, pues se han ido añadiendo letritas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final las letras que pongamos van a hablar de en qué momento lo hemos aprendido o lo hemos interiorizado. Al final el lenguaje es muy chivato y el lenguaje nos delata. ¿Y por qué os digo esto? Porque, como os decía antes, este tema es de actualidad, entonces renovarse o morir. Si se me escapa LGTB, será por esto. Si se os escapa a vosotras, pues será porque hablé de en qué momento habéis empezado familiarizados con el colectivo,
no está bien ni mal, simplemente habla de ello. Pero bueno, como psicóloga os lo cuento porque eso habla de vuestro proceso de aprendizaje y eso también está diciéndole cosas a la personita que tengáis enfrente. Hablando de glosario, como os dije al inicio, quiero que trabajemos en equipo, entonces va a haber algunos documentos en la plataforma que vayamos construyendo entre todas, ¿vale? Y uno va a ser el glosario. En el glosario vais a ver que hay algunos términos. Quiero que vayamos poniendo ahí términos que conozcáis, ¿vale? Yo he puesto unos cuantos y si lo hacemos en equipo, pues seguro que va a salir mucho más enriquecido que si lo hago yo sola. También hay banderas. Ahora vamos a ver las banderas que hay, unas cuantas banderas dentro del colectivo. Lo mismo, cada una de vosotras tiene unas vivencias diferentes. Si conocéis alguna bandera que no esté en el documento compartido y lo podéis subir, pues fenomenal, más rico va a quedar, ¿vale? Bien, la historia del movimiento. Pues bueno, Agustín, no hables, por favor. ¿Sabéis lo que ocurrió en el 28 de junio del 69 en Stonewall, en Nueva York? Agustín, no hables solo ahora, por favor, luego habla. ¿Alguien sabe por qué el orgullo se hace el 28 de junio? Yo personalmente no. Vale. Vale. Se comenzó a raíz de unas revueltas que hubo en Nueva York, en Stonewall, porque allí había un bar que, bueno, era un bar conocido porque iba gente del colectivo y así, entonces hubo una redada policial, aquello fue muy sonado, y entonces empezaron a hacer una serie de propuestas, perdón, de propuestas, no, de protestas. Las protestas a raíz de esta redada a este bar, ¿no? Porque era como ya acribillar, en el bar no hacían nada malo, solo pues que había personas del colectivo y entonces ahí empezaron todas las protestas y como eso empezó el 28 de junio del 69, se coge el 28 de junio como día oficial del orgullo. ¿Qué opináis del orgullo gay, del Día del Orgullo Gay? ¿Cuál es vuestra opinión de esta manifestación? Sé sinceras aquí, que no están ni siendo grabado esto ni nada. A ver, es un tema un poco controvertido, bajo mi punto de vista. Yo entiendo perfectamente que tenga que haber un día para reivindicarlo, puesto que esta sociedad, a pesar de ir de modernos, hay gente que todavía no lo entiende o no lo acepta, o prefiere no entenderlo o no aceptarlo. Pero a veces creo que la normalización lleva a que no hace falta este tipo de días porque le estás dando naturalidad. Pero vuelvo a reiterar que entiendo perfectamente que estos días tengan que estar, igual que está el Día de la Mujer Trabajadora, porque por desgracia todavía bastante población no ha entendido que estas personas pues, son totalmente normales, con los mismos derechos, los mismos deberes, y que no tenemos por qué hacer ningún tipo de diferenciación en cuestión ni de género ni de sexualidad. Lo veo un poco eso, controvertido. Entiendo que se daría más normalización si no hubiera un día D, pero entiendo que el día D tiene que estar para poder seguir reivindicando porque no se ha normalizado del todo. Vale, totalmente de acuerdo. Si hay desigualdad hay que reivindicar, ¿no? Exactamente. Y ahí está esta controversia y no sé si a vosotras os pasa, tenéis personas en vuestro entorno que diga, es que eso ya no es ni una manifestación, esto es una fiesta. Aquí está esta controversia también. ¿Esto lo habéis oído? Yo en mi entorno cercano, desde familiares hasta amigos y amigas que tengo del colectivo, pues pasa eso. Es decir, tengo paradójicamente personas en mi familia que es muy fuerte, pero no se atreven a decir o hablar de su orientación sexual cuando todos lo sabemos. Es decir, yo tengo una prima, mi prima hermana,
Él vive con su pareja, con su chica, todos lo sabemos, pero ella jamás dice abiertamente eso como si fuera algo raro. Ujú. Por ejemplo, entonces yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, es decir, por una parte me parece súper triste que tenga que haber día de la mujer maltratada, día de la mujer trabajadora, día de no sé qué, porque qué triste que eso se tenga que hacer ver, debería ser algo normal, es decir, no debería de haber mujeres maltratadas, este colectivo debería de verse como personas, es que son personas normales, pero es verdad que sí que es necesario, yo también lo pienso, que exista el día, porque es que la mayoría, yo creo que la mayoría de la sociedad no acepta muchas cosas. Es Ujú. muy fuerte, muy triste, porque ante todo yo creo que está el ser humano como persona. Ujú. Me da igual la orientación que tengas, cómo pienses, si te sientes hombre, te sientes mujer, es que me da igual. Ujú. Totalmente. Y al final Es que que ya hemos dentro del visto que... mismo colectivo, Ujú. ellos mismos, algunos, o sea, es que ni siquiera te lo dicen cuando tú lo sabes. Ujú. Y esto está muy No relacionado sé, muy con lo fuerte. que os Cuando yo no te voy a preguntaba. criticar si tú eres mi prima o si tú eres mi amiga. Vamos a ver, si yo te quiero como por ti, me da igual y no te lo dicen, entonces también te están haciendo daño porque me van a decirle, vamos a ver, ¿qué pasa? Si es que no es nada malo. Y Claro. también te pueden hacer sentir mal a veces. Lo Yo que casi pasa es que que María prefiero Ángeles, la gente que va de frente con lo que sea, ¿sabes? Creo que que se ha perdido un poco el concepto de, dentro de nosotros mismos, ¿no? El aceptar que somos queribles incondicionalmente. Exacto, vamos a ver. Incondicionalmente a lo que me guste, incondicionalmente a lo que piense, incondicionalmente a lo que haga, a mis errores, a mis aciertos. Somos queribles incondicionalmente. Sí, Entonces, todo esto que estamos hablando tiene en muchos casos una explicación. Hay una serie de procesos psicológicos que operan de manera inconsciente en que una persona del colectivo decida no salir del armario. Y tenéis muchas ganas, me encanta. Esto está también en el módulo de la semana que viene, pero adelanto un poquito que esto se puede deber a LGTBI-fobia interiorizada, ¿vale? Entonces, en ese proceso, por el aprendizaje, las vivencias, la educación que haya tenido esa persona, adquiere una serie de miedos que le impiden llevar con naturalidad o normalidad su sexualidad. Y no hay una intencionalidad negativa de ocultar ni nada, sino es más producto de estos procesos psicológicos que son inconscientes normalmente, ¿vale? Em, Esto está muy relacionado también con lo que os preguntaba, que os decía, ¿qué opináis de que haya gente que diga, no, pero esto es más una fiesta que una manifestación, aquí ya no se reivindica, esto es un cachondeo? Esto hay gente también del colectivo que también lo dice, ¿no? Del Día del Orgullo Gay. Y, Mónica, Mónica, yo a raíz de ay, eso, perdón. a raíz de lo que decía también la compañera, yo creo que también hay una parte de la fiesta, ¿no? Que es también mostrar al resto de decir, ya no nos escondemos, ¿no? Es decir, mostramos, ¿no? Es decir, nos mostramos, ¿no? Y queremos que nos veáis toda esta diversidad que hay, ¿no? Desde ahí yo puedo entender ese desfile o ese mostrarse, ¿no? Es decir, ya nos hemos tapado tanto, no nos hemos escondido tanto, que por qué nos tenemos que esconder, ¿no? Y bueno, es decir, hacemos este pasacalles, ¿no? Pero yo creo que cada vez más, es decir, este día D se acompaña con charlas, se acompaña también con más cosas, con más talleres, ¿no? Pero yo el día del desfile lo considero como una performance, por decirlo así, como decir, mira, no nos escondemos y os mostramos toda la riqueza y diversidad que tenemos, ¿no? Y que somos, o sea, bueno, pues toda esta celebración de fiesta, ¿no? Desde ahí lo quiero entender, ¿eh? Pero yo creo que la celebración cada vez más le están dotando más contenido y más talleres y más actividades, así es como lo veo yo, ¿no? Porque si no es que, o sea, la celebración no solamente es el desfile, son más cosas. No sé quién eres, pero me ha encantado cómo has hablado. ¿Me puedes Soy recordar? María Isabel. María Isabel, siempre eres María Isabel y no te veo nunca, jolín. Vale. Efectivamente, María Isabel
al final el día es reivindicativo. ¿Qué pasa? Como en todas las manifestaciones y como en todos los saraos, que siempre hay gente que baila al día. Y hay gente que va simplemente para emborracharse. Yo, si no habéis ido y tenéis la oportunidad, os invito a ir algún año al perdón, a la manifestación del orgullo en Madrid, porque ahí ves un montón de realidades diferentes que en Murcia no ves. Claro, el desfile dura horas y ves un colectivo tras otro, y muchos hay que a lo mejor no son conocidos para ti. A mí me ha pasado y he ido a muchas manifestaciones del orgullo gay, pero yo os animo a ir, ¿eh? Yo soy de Madrid, por eso he ido. Y luego vine a Murcia y dije, jolín, qué pequeñito y acogedor, pero qué pequeñito. Entonces, si podéis ir, os va a ayudar a ver mucho de lo que vemos y mucha de la terminología que vemos, que no lo mismo verlo escrito o en un vídeo que verlo allí o conocer a una persona, ¿no? Los comentarios del colectivo hacia el propio Día del Orgullo, hablando desde la crítica, también suelen ir desde la homofobia interiorizada, desde la LGTBI-fobia interiorizada. Esto lo vamos a ver en el módulo de la semana que viene, ¿vale? Pero quería adelantarlo también un poquito. Mónica, yo quería comentarte. Agustín. Sí, Perfecto. que yo quería comentarte. Mira, yo hace ya 8 años tuve que viajar a Madrid, y cuando llegué a Atocha, salí de Atocha y yo no era consciente, pero llegué en el World Pride, ¿vale?, del 2017, que es la celebración en la capital gay de mundial, ¿no? Y había casi 1.300.000 personas celebrando lo que era el Día del Orgullo. Yo te puedo asegurar que es una de las imágenes que guardaré en mi retina para toda la vida. Es decir, porque vieras donde vieras, veía gente súper feliz, veía unas ganas de compartir y de celebrar impresionante. Pero tanto la gente que estaba alrededor de lo que era, por así decirlo, la celebración, ¿no?, como la gente dentro de la propia celebración. Entonces yo considero que el orgullo es un evento de aceptación. O sea, igual que aceptamos que la gente corra toros, ¿vale?, independientemente de que nos guste más o nos guste menos el tema de tauromaquia, pues bueno, pues si tienen esa celebración y la hacen, pues la hacen, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo, que a cualquier evento de este tipo le puedes sacar le puedes hacer cualquier puntualización, ¿no? Pero yo en ese sentido, yo creo que es importante celebrar que nos aceptamos a nosotros mismos, nos aceptamos como colectivo y que nos sentimos felices de sentirnos aceptados en la sociedad en la que vivimos. Entonces yo, cuando la gente empieza a decir que hasta qué punto es necesario o cómo se pasan, ¿no?, menudo fiestoso se pegan, pues yo prefiero que haya ese tipo de fiestas a no que la gente corra delante de unos toros. ¿Qué quieres que te diga? Pero lo voy a respetar de la misma manera, ¿sabes? Y me voy a alegrar por ellos de la misma manera. A ver, ¿qué preferís? ¿Ir a la fiesta del orgullo o el día de la hispanidad 7 horas viendo pasar tanques y militares y la cabra en primera fila? Son desfiles distintos, Mercedes. En Murcia, el Día de la Virgen es fiesta nacional. Sí, no, pero al final hay gente que lo ve en su casa y se chupa las 7 horas de desfile. Pues al final en esto supongo que será... Yo tengo compañero de trabajo súper gay que le encanta la fiesta del orgullo. Luego hay gente que dice, pues vaya rollo, ¿no? Mercedes, en mi historia, igual que veíamos Eurovisión, veíamos los desfiles. en mi historia de los años 60, forma parte de mi historia personal. Pero sí hay distintos tipos de desfiles, tienes razón.
Claro, y que al final todo esto está muy muy- influido por la cultura y el momento vital que estamos viviendo ahora, ¿no? Llevamos ya unos años desde el 69 que pasó lo de Stonewall, que la reivindicación tiene cada vez más fuerza, ¿no? Dentro del colectivo. Y a lo mejor los desfiles del Día de la Hispanidad pues van teniendo un poquito menos, o la tauromaquia un poquito menos. Depende del momento social, va cambiando un poquito todo esto. Pero yo os animo a ir al de Madrid. El de 2017 fue una auténtica locura. Y también se observa, si vas a las manifestaciones del orgullo, puedes fijarte mucho en quién permite o no permite que se hagan ciertas cosas en el orgullo. No quiero meterme en política, pero me voy a meter, porque al final, cuando empiezan a quitar libertades o empiezan a considerar actos delictivos cosas que no lo son realmente, pues se ve un poquito quién está gobernando en cada momento, ¿no? 2017 fue un año buenísimo, el World Pride fue buenísimo y ahora no están en el mismo punto en Madrid. Aún así, es grande, muy representativo y os lo recomiendo. Voy a seguir un poquito, si os parece. El colectivo en la historia. Vale, no es ninguna novedad. Las personas del colectivo han existido desde siempre. En Grecia, en la Grecia antigua, los hombres tenían relaciones sexuales con hombres, eran aceptadas y era más una forma de comportamiento que una orientación o una identidad. En el Imperio Romano también, y ahí hablaba más de una jerarquía que de una orientación o un deseo. El que, como es entre hombres, el que ejercía la penetración, pues era el que tenía más poder y normalmente el que era penetrado era el esclavo. Perdona, Mónica, te tengo que interrumpir. Sí, Yo no entiendo de nada excepto de la antigua Roma. Es ok, mi campo. Si hay vale, algo en lo que me siento autorizado es de la antigua Roma. lo he dicho mal. Y es tal y como tú lo dices. Ok, O sea, si tenías dudas de algo, ya te digo yo que no que era exactamente así. gracias. Es que, joder, es que has dicho la antigua Roma y me he venido arriba. Vale, ya. Perfecto. Claro, ¿qué pasa? Que todo esto, bueno, esto en Roma, Grecia, por ejemplo, en Japón, el amor entre samuráis también estaba bien visto. En la India, quién no ha ido a hablar del Kama Sutra? Bueno, pues en el Kama Sutra se recogen prácticas homosexuales entre hombres. ¿Qué pasa? Que cuando llegó en la Edad Media el Renacimiento, el cristianismo, todas las religiones y dijeron no, la reproducción, o sea, las relaciones sexuales sirven solo para la reproducción, pues empezó a castigarse todo esto, a perseguirse todo lo que salía de la reproducción heterosexual, ¿no? Sin embargo, eso ya existía. Y aunque se castigaba, pues luego se ha sabido de prácticas clandestinas en monasterios y cosas así, ¿no? Referentes en la historia, seguro que os vienen a la cabeza muchísimos. He puesto estos dos, que son Safo de Lesbos por el icono y que su nombre cogió nombre para dar nombre, valga la redundancia, a las lesbianas, y Lorca porque es muy referente en España, ¿no? Os vienen más personas a la cabeza, seguro. Voy a avanzar un pelín y así cerramos. Las banderas. Con las banderas pasa un poco como con los términos. Las banderas, al final, la bandera del orgullo fue la primera en salir. De hecho, muchas quizás sea la que conocéis. Todas las demás han ido saliendo en años posteriores. Por ejemplo, la bisexual, perdón, la del orgullo, que os cuente, nació en los años 80, la bisexual en los 2000, transgénero en el 2010, asexual en el 2012. Han ido saliendo en función de cómo la sociedad iba avanzando y la terminología se iba reinventando, ¿no? Ahora mismo la que más se utiliza, como estoy compartiendo, creo que no veis. Ahora mismo la que más se utiliza es esta. Es la más inclusiva porque tiene en cuenta
el orgullo LGTBIQ+, las personas trans, intersexuales, y las franjas marrón y negra hablan de la interseccionalidad, es decir, incluyen también las situaciones personas racializadas. Esto vamos a Mónica, hablar. y la de Sí, bandera de orgullo de oso, esa jamás la había oído. Bandera del orgullo de oso. ¿sabes lo que son los osos? No. Vale, empezando por ahí. Es, Bueno, eh, que es un oso, pero es la primera, esa no la conocía. vale, pues hay una parte de los hombres Me homosexuales. encanta. Es que llama muchísimo la atención. El colectivo oso es que llama muchísimo, la comunidad oso es que llama muchísimo la atención. Yo es que, Agustín, es que es la primera vez que veo esa bandera. ¿Quieres explicarlo, Agustín? No, por supuestísimo que no, yo te dejo a ti, pero que sepáis que esa identidad se definió hace muchísimo tiempo, Sí. o sea, muchísimo tiempo, es decir, habrá banderas, habrá comunidades dentro del colectivo que han tenido una bandera, pero ellos abanderaban lo que eran, vamos, pero es que es sorprendente, es que tenéis que leer sobre la comunidad oso. Pero fíjate tú, Agustín, dentro de las actividades que ellos hacen, las banderas que a lo mejor exponen o en los talleres y tal, esta es una de las que menos se dan a conocer. Yo por lo menos no he visto dentro de todas las actividades que hacen y de las banderas, es la que menos he visto. Por eso no la reconocía, es la primera vez que la veo. Quizá la comunidad oso en Murcia sea un poquito más pequeña. No sé. Eso sí. Bueno, pero La Mónica, sí. que me tienes intrigada. Eso, que lo explique Es un grupo Mónica. de hombres dentro de los hombres homosexuales que se definen con unas características en concreto. Y, hasta donde yo sé, que yo tampoco soy conocedora de todas las comunidades del orgullo al dedillo, pues normalmente son hombres corpulentos, con mucho vello. Fue como un poco lo que se salía completamente de lo que tenía que ver con la pluma en el hombre gay de los 90 y por ahí. Hasta aquí sé yo, Agustín, corrígeme si me equivoco. Leñadores. O ¿Cómo, sea, perdón? son leñadores, o sea. Ya, Sí. del oeste, películas del O oeste, sea, ya. Sí, o sea, como los pioneros castores Sí, que se iban y se retiraban a la naturaleza y vivían de la naturaleza, Pues eso. Entonces, ellos valoran, ¿no?, una estética que está hipercargada de masculinidad. Es decir, en el concepto clásico. Fíjate. Pero Jamás. son gays. Ya. Son gays. Y se sienten atraídos por esa apariencia. Ujú. Y no sé, y yo creo que también tiene un matiz de, ¿cómo te lo diría yo? De contraposición, no sé si me explico, ¿no? En el sentido de decir, bueno, podemos ser gay, pero podemos ser aparentemente, ¿no?, tan masculinos como cualquier otro hombre, no sé, tiene un matiz ahí un poco provocador desde mi punto de vista, pero a mí me sorprendió también mucho cuando lo conocí. Claro, sí. O sea, Gracias. hasta donde yo sabía era un poco esto, ¿no? Que fue como romper con la pluma que se asociaba siempre a los gays, ¿no? Decir, no, aquí hay otro tipo de gay que además que es que salimos totalmente del estereotipo de pluma. Y entonces pues empezaron a desligarse un poquito por ahí y a llamarse osos. Es verdad, Agustín, que es una comunidad bastante más antigua, no es tan reciente. Pues Como os decía, en Murcia se ve que es, bueno, no está. No. a lo mejor están, pero son Pero menos, no han necesitado hacer aquí comunidad o no lo sé, no se conocen. Como os decía, el documento compartido con el glosario también quiero que vayamos poniendo banderas, ¿vale? Si os apetece ir poniéndola, oye, pues a mí me ha llamado un montón la atención la bandera del orgullo oso y busco información y la pongo, fenomenal. Al final del curso tendremos un glosario súper rico. ¿Cómo está la diversidad en el mundo?
Pues como decía antes, hablando de la historia, no es ninguna novedad, no es que aunque ahora haya términos se esté inventando. Fijaros que en algunas tribus indígenas de América del Norte existe el término de dos espíritus, que son personas que eran muy valoradas espiritualmente y eran personas que nacían, o que, perdón, que se identifican en presente y en pasado, porque esto es antiguo, pero en presente todavía hay personas también, dos espíritus, que se identifican con más de dos géneros y que tienen relaciones entre personas del mismo sexo, ¿vale? En México, las muses quizás son un poquito más conocidas que el término de dos espíritus, pues no se identifican con el género masculino, son personas que nacen con sexo biológico masculino, pero no se identifican con el género masculino y entonces adoptan roles femeninos. Han sido tradicionalmente muy valorados, lo que pasa es que ahora están en el presente sufriendo más persecución, discriminación y así. En la India también está el caso de las personas hijras, no sé si lo estoy pronunciando bien, hijras, que se identifican con género no binario, que también después de la colonización empezaron a ser muy perseguidas y ahora están empezando a tener un poquito más de libertad legal. Y en Indonesia está el caso de los 5 géneros, hay 5 géneros aceptados socialmente, sin deciros los nombres porque no lo voy a pronunciar bien, pero y cada género tiene un rol específico. El hombre cisgénero, mujer cisgénero, mujer trans, hombre trans y tercer género, que también está asociado más a la espiritualidad. Entonces, ¿por qué os pongo todo esto? Porque fijaros que las categorías que están surgiendo ahora es porque, bueno, en Occidente nos creemos como la panacea y súper novedosas y no es verdad. La sexualidad ya estaba ahí, solo que se ha castigado por religión o por lo que sea, por la cultura que había y se ha invisibilizado mucho de esto, pero la sexualidad siempre ha estado ahí. No me voy a extender mucho, si queréis profundizar en el texto, os pongo una página donde podéis ver dónde está permitido el matrimonio, dónde está penado las relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo. Todas sabemos que la aceptación va en aumento, el matrimonio igualitario ha empezado a legalizarse recientemente, de unos años para acá. También tiene importancia la libertad de asociación en el sentido de que cada vez hay más países con asociaciones LGTBIQ+. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que no en todo el mundo tenemos el mismo nivel de aceptación, ¿no? Algunos modelos que hemos vivido, he puesto algunos que he vivido yo, porque ya os he dicho mi edad y los referentes que yo he tenido han sido estos. Sin embargo, no son los mismos referentes que tienen ahora las personas adolescentes. Fijaros qué variedad en la expresión de género. Fijaros que la identidad de género a lo mejor no está tan definida desde el marco binario. ¿Y por qué es importante esto? Porque las personas adolescentes, este es el proceso cultural que siguen. Entonces, esto va a marcar una diferencia radical, lo siento por vosotras y por mí, con lo que hemos vivido nosotras, porque nacen en esta pluralidad ya directamente. Entonces, hay un paso de normalización que ya lo llevan dado, que a nosotras pues nos toca dar. Otro documento que me gustaría que construyéramos en equipo es otro que hay en la plataforma con series, películas, documentales. Os he puesto, bueno, música también. Os he puesto a la gran Mónica Naranjo porque es un referente dentro del mundo LGTB. Fijaros, LGTBIQ+. Pero también teniendo un poco en cuenta lo que hablábamos, que muchas veces las series, películas y todo esto caen un poco en el folclore. Vamos a poner esto en el documento, si os parece, pero teniendo un poco en cuenta no caer también nosotros en todo lo idealizado del colectivo. Si os apetece, yo os animo a crear este documento entre todas también.
y seguro que al final de curso pues tenemos un montón de recursos ahí. Dicho todo esto, dudas, preguntas, conclusiones. Necesitamos un poco de tiempo para asimilar, Mónica, ¿vale? Ay, ¿dónde estáis? ¿Dudas hasta aquí? A ver, María Ángeles, tienes cara de querer decir algo. ¿No? No, sí, no, de hecho he escrito que me doy Ya, cuenta ya lo he que visto. me doy cuenta de lo poco que sé, la verdad. Solo conocía la primera bandera, mm, la terminología, vamos, que sé muy poco, sinceramente, y que me alegro todavía más de estar en el curso porque es que tengo que aprender todo esto, porque es la vida actual como está y es necesario. Pienso que es fundamental para respetar a los demás, todavía más. Increíble. O sea, estoy alucinando y muy contenta porque transmití súper bien todo y, en fin, pero vamos, que me he dado cuenta que no sé, que sé muy poquito. Me pensaba yo que sabía más. Bueno, no te preocupes por en plan aprender, que esto no tiene que ser una cosa para tensionarte, que todo lo que Mónica No, dice no, ya, ya, está, ya. estará colgado, se verá todo, todos vídeos, todo sea No, cosa. ya, desde luego me va a tocar leer mucho. No, pero vamos, tiene que ser una cosa relajada. Este curso es para disfrutar. No, no, pero claro, pero desde el punto de vista de disfrutar, eso lo tengo claro y de aprender. Mira, yo me ha recordado cosas que no tienen nada que ver, pero a mí me ha recordado, digo, oye, yo celebro el Día del Orgullo Friki, porque en su momento estábamos muy mal vistos. Y yo me lo tenía que callar, hasta que llegó un momento en que salí del armario y dije, a la mierda. Y digo, vamos a ver, y a mí me gusta hacer todo este tipo de cosas, y me gusta todo este tipo de películas, y me gusta todo este tipo de juegos, y voy a seguir así toda la vida. O sea, vamos a ver, mi hijo se ha criado con un padre que ha jugado a la consola, no más que él, 7 veces más que él, y lo que me queda. Y vamos, sin contar que mi casa está decorada con los pósters de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias y mil cosas así. O sea, Bueno, que no es lo mismo, quiero decir. Porque a nosotros nadie nos ha tirado piedra y nos ha prohibido ser friki. Pero hay ciertas cosas que dices tú, joder, a nivel represión, a ver, no estoy comparando, ¿eh? Para nada. Pero que hay cosas que me... Y la verdad es que a mí me ha encantado. Me han parecido súper chulo y también he aprendido un montón de cosas. Yo iba a estar trabajando, he estado haciendo cosas, de hecho estoy configurando, pero al mismo tiempo está súper entretenido. sí, se me pasa súper rápido. Me alegro mucho. Muchas gracias por Muchas decirlo. gracias, Mónica. De verdad, María Ángel, no te agobies porque esto que yo os estoy contando son muchos años y al final, pues, tanto de ir a muchas reuniones, mucha reivindicación, estudiarlo también. Yo sé Claro. que es imposible transmitiros todo en 5 sesiones. Este curso tiene que ser un acercamiento, pero sí que me ha gustado el poder haceros este documento para que lo vayáis consultando, porque a mí me habría gustado que alguien en algún momento de mi vida me dijera, toma, para cuando tengas dudas. Sí. Entonces, con calma, con calma. Y por favor, utilizad el foro estos días, porque yo sé que son temas que de primeras tenemos conceptos preconcebidos, otros conceptos que no tenemos directamente, entonces utilicemos el foro, vayamos compartiendo por ahí. Yo voy a intentar ir contestando a la máxima brevedad, ¿vale? Que no os quedéis ahí en plan de madre mía, pero ¿y este mar? ¿Qué hago yo? ¿A dónde me agarro? Si no hay flotador, lo hay, ¿vale? Y es mucha información, no hay que sabérsela. Voy a parar de grabar.